vamos a hacer lo que estamos haciendo en esta serie de estudios. Vamos a ir a nuestro cuestionario de repaso y después vamos a volver a él para ratificar o rectificar, sea el caso, de algo que hayamos puesto, pues de acuerdo a lo que aprendimos, que no sea conforme a la lección. No te preocupes, es decir, si no sacas todas bien y a lo mejor sacas todas mal, yo creo que no estamos aquí para juzgar esta parte, estamos para aprender. Y sinceramente creo que el ir repasando y recordando nos da mucho mayor entendimiento y claridad. Y si hay alguna duda, pues trataremos de disiparla si las herramientas y mi capacidad me dan en este momento. Y si no, alguna cosa no te la puedo contestar, créeme que me la llevo de tarea, la investigo, confronto y ya vemos si te la podemos contestar de manera satisfactoria, ¿sale? Entonces, pues vamos al cuestionario de repaso ahí en tu manual. Y como es sencillo, solamente es poner verdadero o falso. No dejes sin contestar ninguna, aunque tengas duda, pues deja que la duda te abrace y ponla, pero no dejes sin contestar, ¿sale? Entonces, número 1, entonces vamos a contestar, ¿verdadero o falso? Dice, creer en Dios es lo único que Dios pide para que estemos bien con Él. Repito, creer en Dios es lo único que Dios pide para que estemos bien con Él. ¿Verdadero o falso? Número 2, para conseguir la salvación tenemos que creer en Cristo y también tenemos que hacer buenas obras. Para conseguir la salvación tenemos que creer en Cristo y también tenemos que hacer buenas obras. Número 3, tenemos la vida eterna en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador. Tenemos la vida eterna en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador. 4, hay una fe intelectual que no nos puede salvar. Hay una fe intelectual que no nos puede salvar. 5, si decimos que creemos en Cristo, pero a la vez creemos en otras cosas necesarias para la salvación, en realidad dudamos de Cristo. Si decimos que creemos en Cristo, pero a la vez en otras cosas necesarias para la salvación, en realidad dudamos de Cristo. 6, no nos salvan las obras sino la fe. No nos salvan las obras sino la fe. 7, el diablo cree en Dios, pero esto no le salva. El diablo cree en Dios, pero esto no lo salva. 8, la única manera de hacer nuestra los beneficios de la muerte de Cristo es por la fe en Él. La única manera de hacer nuestro los beneficios de la muerte de Cristo es por la fe en Él, es decir, en Cristo. Y 9, uno es condenado por su gran número de pecados. 10, uno es condenado por no confiar en Cristo. Perfecto. Entonces vamos a ir a la lección. Vamos ahora a la primera parte de nuestra lección. Y no es coincidencia porque trato de ser intencional en algunas cosas que hago dentro de, y se han dado cuenta los que están yendo el domingo, los que estamos en Río de Gracia, estoy hablando sobre los héroes de la fe, ¿verdad? Los que hemos estado los domingos. Y traté de explicar de alguna manera lo que la Biblia dice que es la fe, basado en el texto, uno de los textos más famosos, ¿verdad? Que está en el libro de los Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tratamos de explicar de una manera clara, espero ser claro, lo que es la fe, ¿verdad? La fe funciona como una garantía, según lo que la Escritura dice en ese versículo de Hebreos. Es decir, es la comprobación como la factura o lo que es la escritura de una casa, ¿verdad? Es esa garantía que nos hace acreedores a las promesas que Dios ha hecho. Es una garantía la fe, según Hebreos. Y la fe es una confianza absoluta en algo o en alguien. Eso es lo que es la palabra fe. Es una confianza completa en alguien, en algo o alguien. Y la fe funciona como una garantía, ¿verdad? Es la garantía o la certeza y la convicción, que dijimos que era comprobación por prueba. Es decir, la fe del cristiano no es un salto al vacío, no es algo que a ver si resulta, a ver si sale, porque la fe debe usar lógica. La fe nos da herramientas para entender, como dice el escritor de Hebreos, que las cosas del universo fue hecho por la palabra de Dios, en la lógica en que opera la Biblia. Y nos decía
entendemos, es decir, que también nuestra razón es necesaria para poder entender lo que es la fe. Entonces, vamos a ver lo que es y la importancia de creer según la Biblia. La Biblia le va a dar a la fe o al creer, que son sinónimos, un valor superlativo muy importante, porque también Hebreos, como hemos visto los domingos, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, la fe y el creer es fundamental. Bueno, en los siguientes versículos, y vamos a leer varios versículos, son exactamente 9 versículos, así es que voy a darle la oportunidad a cada uno de ustedes que vaya escogiendo un versículo. Si alguien lo repite, bueno, pues el dedo más rápido y que prenda su micrófono podrá leerlo. Son 9 versículos, ¿ok? 9 versículos que nos van a hablar qué dice Dios que es necesario hacer para tener la vida eterna, ¿ok? ¿Qué es creer? Entonces, primer versículo, Juan 3, 14 y 16. Como ven, vamos ahora a detenernos un momento en el Evangelio de Juan. Juan 3, 14 y 15, por favor. Alguien que prenda su micrófono y lo lea en voz alta y clara, por favor. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ok. En los siguientes versículos, ¿qué dice Dios que es necesario hacer para tener vida eterna? De acuerdo a ese versículo, y está muy claro en el versículo 15. Creer. Creer, muy bien. Entonces ponemos creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien, Lalo. Siguiente versículo, Juan 3:16, que muchos no lo sabemos de memoria y dicen que es el texto áureo o el de oro. ¿Quién lo lee? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree más tenga vida eterna. Ok, gracias, Julián. Ya lo leyeron. Gracias. ¿Cuál es ahí nuevamente? ¿Qué nos dice la Biblia que es necesario para tener vida eterna? Creer. ¿Creer en quién? Hay que enfatizar, porque ahí es muy claro el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, en su Hijo unigénito, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿creer en quién? Muy bien, creer en Jesucristo, muy bien. Juan 3:18, fíjense. Alguien que lea Juan 3:18, por favor. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Perfecto. Entonces, una vez más, ¿qué es necesario para tener vida eterna? Cree en Hijo, en Jesucristo. Creer en Jesucristo, muy bien. Juan 3:36, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, ¿qué es necesario para tener vida eterna según Juan 3:36? Creer en su Hijo. Fíjate, este versículo está muy interesante porque la vida eterna es solamente una parte de la salvación. La otra parte de la salvación, aquí el mismo Señor Jesucristo lo explica en el versículo 36. Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la fe también nos salva de la ira de Dios. ¿Sí me explico? Pero no es una ira injusta, es una ira justa. Eso luego lo vemos en otra sección, que es muy interesante. Ok, Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ok, aquí, ¿qué nos dice este texto que es necesario para tener vida eterna? Oír su palabra y creer en el Padre. Muy bien, oír su palabra y creer. Esa es la respuesta. Muy bien, Julián, gracias. Ahora vamos a brincar al libro de Romanos. En todos estos versículos del Evangelio de Juan,
Lo único que la Biblia dice que necesitamos para tener vida eterna y para que la ira de Dios no esté sobre nosotros es creer en Jesucristo. Que dijimos, creer es sinónimo de fe. ¿Ok? Romanos 3, 21 y 22, por favor. Quien lo tenga, dele lectura en voz alta y clara. Romanos 3. Adelante, por favor. En la meditación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley de los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Ok, muy bien. El versículo 22 lo leo en esta versión. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, según Romanos, ¿qué se necesita? Sobre todo en el versículo 22. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo o tener fe. Muy bien. 3:25, el siguiente versículo, ahí mismo en ese capítulo, solamente unos versos más adelante. A quien Dios exhibió como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ok, voy a darle lectura en NBI, que es una versión dinámica. La leyeron en Reina Valera, a ver si nos queda, que está claro de alguna forma, pero hay alguna palabrita como propiciación y esas cosas que a veces son tecnicismos que no nos quedan tan claro. Pero en la versión dinámica dice lo siguiente: Dios lo ofreció como sacrificio. La propiciación es ofrecer como sacrificio en el Antiguo Testamento a una ofrenda de tipo animal, pero dice que ahora ya no fue un animal, fue Cristo, lo ofreció como sacrificio de expiación para perdón de los pecados, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero aquí nos da la clave. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Nuevamente, ¿qué se necesita para tener vida eterna o el perdón de los pecados? Fe. ¿Fe en quién? ¿En Jesucristo? En Jesús, a quien está en su sangre, ¿verdad? Ok, el versículo 28, por favor. Yo, Adelante. porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ok, conclusión, dice Pablo. Ya llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo somos justificados? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. La fe. Por la fe, muy bien. La fe. Creer, fe. Y por último, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Justificados es una palabra de tipo forense o legal. Es decir, alguien que esté en un juicio para ser declarado culpable o inocente. Pero como hemos entendido, el hombre es pecador, ¿verdad? Como vimos en lecciones anteriores, ¿cuál era el problema universal? ¿Alguien se acuerda? El pecado. Muy bien, el pecado. Todos somos pecadores y todos hemos infringido la ley. Así es que nadie puede presentarse justo delante de Dios. Es decir, yo nunca he pecado. Ahí está tu primer pecado si tú dices eso, eres mentiroso. Todos pecamos. Y la palabra justificación tiene una connotación de tipo legal. Alguien que ha sido declarado culpable con evidencia, pero dice que hemos sido declarados justos por medio de ¿qué? Ahí dice el primer versículo en la primera parte. ¿Cómo es que el hombre es declarado justo? Fe. Por la fe. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a todos estos versículos, ¿qué quiere decir fe o qué significa fe? Creer Creer, muy bien, pero ¿en quién? en Jesucristo.
Muy bien, perfectamente bien contestado. Es creer en Jesucristo. Porque vamos a más adelante que creer, si solamente digo creer es muy ambiguo, porque mucha gente cree. Y ya lo dijimos y lo vuelvo a recalcar. La palabra creer o fe en griego es pistis, pero lo que quiere decir en su significado más profundo y literal es alguien que confía plenamente en alguien o en algo. Nosotros no confiamos en algo, confiamos completa y absolutamente en alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. 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 De eso se trata el cristianismo. Sin fe y confianza en Jesús es imposible que Dios se agrade de ti y de mí. Eso es lo que el escritor de Hebreos quería recordarles. Porque en el contexto de los hebreos andaban confiando otra vez querían volver al judaísmo y dice, otra vez van a volver. Cuando ya Dios nos liberó y entendimos que es por la fe en Jesús. Muy bien. En los siguientes, estoy en la pregunta 11, en los versículos anteriores, ¿pide Dios algo más aparte de creer en Jesús? ¿Sí o no? No. ¿Quién dijo no? Sí. ¿Buenas obras? A ver, en los versículos anteriores, en todo lo que leímos anterior, ¿pidió Dios algo más que creer? No, solo creer. No, no pidió nada más. Leímos 9 versículos. 9 versículos. Las obras son importantes, sí, en la vida del cristiano, pero no son necesarias para la salvación, para la vida eterna. Son una consecuencia lógica del haber nacido de nuevo. Saúl. Sí, adelante. Aparte de que en esa pregunta, la 11, sí. algo de Dios aparte de creer, no, creer en Él y tener fe, ¿no? No son las dos cosas. Sí, son sinónimos. Que gracias que lo dices, Julián. Sí. Creer y fe son sinónimos. Si tú vas al original, es la misma palabra en muchos de los casos. La fe y creer es lo mismo, es una confianza absoluta en alguien. Habíamos dicho el otra vez, bueno, no sé si lo vamos a ver aquí, sí lo vamos a ver aquí más adelante para si nos queda más claro lo que es creer. Creer es una confianza absoluta en alguien. Eso es tener fe. Y todo mundo en este planeta tiene fe. En algo o en alguien. Unos tienen fe en la evolución, en la ciencia, pero confían. ¿Sí me explico? Sí. La pregunta en la Biblia es ¿en qué estás poniendo tu confianza? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que marca la diferencia delante de Dios. Si confiamos en lo que Él ha dicho y ha prometido, o confiamos en nosotros mismos, o confiamos en la ciencia, o confiamos en la evolución, o en otros asuntos, ¿en qué estamos confiando? Entonces, sí, Julián, creer y fe son sinónimos. ¿Sí estamos? Estamos, gracias. Nada, un hombre cree que yo. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas. ¡Hey, Juanpa! Es que Marcos 1:15 dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Claro, entonces, ese no es... nada más... Sí. Creer es una parte, pero... Y la otra, la fe como un don espiritual, ¿no? Porque... Sí, la fe es un regalo. Si entendí mal, pero dice, todo el mundo tiene fe. No creo que todo el mundo tenga fe. La fe es un don espiritual. No es nada más una simple creencia. Sí, creo sí. yo. No, en ese sentido espiritual sí, pero todos tienen fe. Todo el mundo profesa fe. Pero ¿cuál es la fe salvadora según la Biblia? Profesa, ¿no? Sí, todo el mundo tiene fe. La verdad, alguien ha dicho, el ser humano es religioso por naturaleza, o sea, cree. Todo el mundo cree. Lo que la Biblia enseña, ¿cuál es ese tipo de fe? ¿Cuál es la que salva? Y aquí estamos aprendiendo, sí. Y eso del arrepentimiento lo vamos a tocar muy puntualmente, Juan Pagás, que lo dices en la lección 7. ¿Sale? Lalo. Es como decir, pues sí creo en Dios, pero vamos con los curanderos, ¿no? O sea, vamos a que nos lean la palma de la mano, y entonces no estamos teniendo la fe que esa es la persona correcta, ¿no? La fe salvadora. Sí. Básicamente,
Sí, Lalo. Porque si tú le preguntas a una persona que le preguntes si tiene fe, vas tú a la penal, supongamos, y le preguntas que si tiene fe en Dios, ellos te van a decir que sí, ya se la traen tatuada a Jesucristo y acá empiezan ahí con los tatuajes, pero su fe no es una fe salvadora. ¿Por qué? Porque no les ha servido, nomás es Sí. una fe intelectual, se puede decir. De alguna forma hemos aprendido, gracias Lalo, que la fe es un regalo, como el arrepentimiento, como todo proviene de Dios, lo que vamos a ver en la lección 7, y la fe es algo que Dios nos da, es algo que viene de Dios, esto no es de nosotros, como dice Efesios 2, 8 y 9. La gracia y la fe son regalos de Dios que le otorga al ser humano para creer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la semana pasada la condición espiritual, ¿verdad? Ok, vamos entonces a Lucas 23, 39 al 43. Y está la historia de un hombre que creyó. Entonces, si alguien lo lee, por favor, porque en base a esta lectura vamos a contestar las siguientes preguntas de la lección. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Ok. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Gracias, Julie. Muchas gracias. Ok. Esta es una de las escenas más recordadas de alguna manera por la tradición cristiana, sin ponerle alguna etiqueta. Conocemos esta historia, ¿verdad? Se va a representar en unas semanas más, porque se va a celebrar la Cuaresma o la Pascua en el mundo cristiano, y se significa la crucifixión de Jesús cuando está, pues no solamente está él en la cruz del Calvario, en el Calvario, ¿verdad? Está con dos ladrones, a cada uno a su lado. Y esta escena la narra con más detalles, Lucas. En base a esto vamos a contestar lo siguiente. ¿Cuál de los dos ladrones tuvo más derecho a la salvación por sus buenas obras? Ninguno. Ninguno. ¿Alguien de acuerdo, Mal? ¿Están de acuerdo todos? Ninguno. Sí, de acuerdo. Perfecto. Pulgar arriba. Ahí Ninguno, ¿verdad? Ok, ninguno. Los dos. Y cuando estudiamos un poco en el contexto romano, vemos qué clase de personas eran. Realmente Roma crucificaba como un escarmiento a las poblaciones ocupadas por el imperio, como un escarmiento por si alguien decidía o rebelarse contra el imperio, o habían asesinado a algún soldado, o estaban directamente levantándose contra las leyes romanas. La forma de escarmentarlos y la forma de llevarlos, no solamente ellos, sino a la población, era crucificando a la gente. Entonces, muy bien, ninguno, ¿verdad? Eran ladrones o asesinos. Posiblemente algunos historiadores, te doy un dato, creen que estos dos habían sido cómplices de Barrabás en una revuelta en Judea contra algunos soldados romanos. Habían matado a algunos romanos, creen. Entonces Roma los había agarrado y eran aparentemente, algunos creen que eran compinches de Barrabás, que eran insurrectos contra el imperio. Entonces, no eran cualquier tipo de personas. Eran guerrilleros o del cártel de Judea, segunda generación, no sé cuál, pero eran gente de veras que no temía matar. No era cualquier gente. Según los historiadores, entienden qué tipo de personas se llevaba la cruz. Ok, número 2. ¿Por qué un ladrón fue salvo y el otro no? ¿Cuál fue la diferencia? Porque uno reconoció a Jesús y creyó en él. Ok, uno creyó en Jesús y el otro ¿qué? El otro no. Porque le dijo, si tú eres, a ver, demuéstranos que eres el Cristo, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y entonces, el viejo refrán, ¿verdad? Que luego más adelante Tomás, yo quiero ver para creer. Y aunque no lo creas, en esta pequeña sección hay todo un proceso, como Juanpa nos dijo, no solamente de fe, sino de arrepentimiento, ¿eh? Eso luego lo podríamos ver con detalle, a lo mejor en una predicación para explicar algunas cosas que están ahí metidas en el texto. Número 3.
¿Qué seguridad tenía el ladrón arrepentido de su salvación? Por eso le decimos arrepentido, ¿verdad? Él se arrepintió. Evidentemente hubo un arrepentimiento, reconoció su pecado, reconoció su humanidad y su deseo fue cambiado. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Entonces, vamos a ver qué seguridad tenía este ladrón de su salvación después de haber hablado con Jesús. Sabía que no era tan malo como para ir al infierno. No, ¿verdad? No. Sabía que se había arrepentido lo suficiente. Yo sé que me arrepentí, como ya me arrepentí, eso me va a ayudar. Tampoco. Sabía que su arrepentimiento borraba sus pecados. No. O sabía que Jesús le había prometido el paraíso y lo cumpliría. Sí. Sí. Muy bien, sabía que Jesús había hecho una promesa. Porque este hombre no había hecho ninguna buena obra, sí se arrepintió, pero pregunta, ¿cuántas buenas obras pudo hacer después de esa decisión? Ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque ya estaba a un paso de la muerte. Estaba a horas de morirse. Así Los es. colgaron a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana los colgaron. Y a las 3 de la tarde Jesús había muerto. ¿Cuántas horas son? 6. 6 horas de reflexión para este hombre. 6 horas para pasar toda su vida. 6 horas para pasar una decisión, para tomar una decisión o no por Jesús. 6 horas en la que él tuvo un momento de arrepentimiento. 6 horas para poder tener fe. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice la Biblia, de la hora nona a la hora de la hora tercera a la nona, de las 9 a las 6. ¿Ok? Entonces, muy bien. 4. ¿Cuál sería el efecto con el ladrón después de oír las palabras de Jesús? Hoy estaría conmigo en el paraíso. Escoge o escojan todas las respuestas pertinentes. ¿Qué sentiría o qué efecto más bien tendría en el ladrón después de oír las palabras de Jesús que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? 1. Tenía la conciencia tranquila. ¿Qué dice? Sí. Lalo dice que sí, ¿alguien dice que no? No, no le dio tiempo. Yo digo que ¿Qué no. creen? ¿Le dio tiempo para tener la conciencia tranquila o no? No. Pues yo digo que sí, porque lo estaba aceptando Jesucristo y era lo que a él le importaba. Estaba poniendo la fe en Jesucristo. Ya no la podía tener tranquila, aunque ya hubiera oído lo que Jesús le prometió, porque ya había hecho muchas cosas. ¿Luego, Leti? Yo digo que la conciencia no la tenía tranquila, aunque Jesús le prometió que lo iba a llevar con él, porque él ya había en el pasado, había hecho muchas cosas. Ah, qué interesante. A ver, alguien más, me gustaría que vamos entrando en esta discusión en buena línea, ¿verdad? Yo creo que así, porque yo sé que Jesucristo me ha perdonado. Sería estarme yo dando con él de latigazos, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a Jesucristo, yo me permito un perdón. A ver, aquí hay dos posturas. Lalo dice, sí, su conciencia ya estaba tranquila porque él había depositado todo su pasado en Jesús y en su promesa. Leti dice, no, conciencia no, o sea, sí Jesús lo prometió, pero pues había hecho un montón de cosas, pues ¿cómo iba a tener la conciencia tranquila con todo? Si le sacaran todo el expediente, ¿qué piensan? Yo que no. Yuli que no. Sí. A ver, Diana, ¿dices que no? Ok, Diana dice que no. Yo también digo que no. Diana, para escucharte, por favor. Diana dice que no tenía la conciencia tranquila. ¿Correcto? Yo digo que sí. Ok, Saúl dice que sí, como que estamos aquí como en un debate entre hombres y mujeres. Los hombres dicen que sí, las mujeres dicen que no. Qué interesante está. Nada. Ok. Fíjense, la misma lección nos va a ir contestando. ¿Ok? Creo yo
en mi convicción, y no solamente en mi convicción, sino lo que refleja la Biblia, es que su conciencia, por primera vez en su vida, estaba tranquila. Porque hay una promesa en Isaías, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y a ti te dicen, yo ya confié y te perdoné. ¿Sabemos si lo perdonó o no? ¿Qué creen que lo perdonó? ¿Creen que Cristo perdonó o no a este ladrón? Sí, no. Sí lo perdonó, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que sí lo perdonó? Porque él perdona y perdona. Porque tan te he perdonado que mira, ya te perdono, pero la verdad fuiste una lacra, pero de las lacras de Santa Cecilia, bueno, no sé el barrio más duro de Judea. Si la libras y te portas bien y de veras das frutos de arrepentimiento y te portas y la libras, pues no hubo chance. Y creo que lo que Jesús prometió y le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Cuándo iba a estar? Hoy vas a disfrutar de mi presencia eterna, porque ya te perdoné. Y aunque haya sido como haya sido, ya te perdoné. Entonces imagínense cómo estaba su conciencia. Tranquila. 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 Digo, no está bien lo que algunos comentan, pero creo que la Biblia enseña que una vez que tú depositas tu confianza en Jesús, Él perdona ¿cuántos pecados? ¿Algunos o todos? Todos. Hasta los que no nos acordamos. Y cuando dice, no, nunca, no me acordaré, no quiere decir que a Dios le da amnesia. O sea, esa es una caricatura de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que Dios dice es que jamás va a usar tu pasado para echártelo en cara. ¿Sí me explico? Sí. No como el ser humano. Uno nada más dice, yo te perdono. Pero luego cuando las cosas andan mal, pero ¿te acuerdas que me hiciste aquella vez? No se me olvida. No, Dios no es así. Dios jamás va a echarnos en cara nuestro pasado. Por eso, cuando confesamos y nos arrepentimos y confiamos en Jesús, las conciencias del ser humano está tranquila, mis amados hermanos. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver. Ok, tenía temor a la muerte y al infierno. Ya No, no. ¿verdad? Ya no. Sentía seguridad de ir al paraíso. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? No, digo, ni modo que estuviera, híjole, ¿será cierto, Jesús? Él ya dijo, conciencia tranquila, estoy tranquilo, Jesús lo prometió, creo en él, ya, perfecto. Tenía temor de enfrentarse con su juez justo, que es Dios. ¿Qué creen? No. Tampoco había ya temor, porque Jesús ya le había dado la paz que él necesitaba. Sentía desconocer lo que le esperaba después al morir. ¿Qué piensan? ¿Qué le prometió Jesús estar? Que estaría con él en el paraíso. Entonces, ¿sentía desconocer a dónde iba después de morir? No. Este cuate en cuestión de horas, en 6 horas, de una vida de malas decisiones, una sola decisión de confiar en Cristo, le cambió la eternidad, por confiar en Jesús. No a todos se nos dan 6 horas, ¿eh? A ver si cuando ya muera me arrepiento y confío en Jesús. No, esto es un caso excepcional, pero que nos muestra una actitud de fe, de arrepentimiento, un cambio de conducta. Se ve el cambio de conducta desde su forma de hablar, mis amados hermanos. Entonces, sí pudo mostrar un cambio de conducta este ladrón. El otro no cambió conducta, ¿verdad? Pero él sí. Humildad, reconocer quién era Jesús. Su conducta en horas cambió y su confianza estaba en Jesús. Muy bien, vamos a la parte que sigue. Pregunta, ¿qué efectos tendría en ti o en nosotros, en usted, si pudiera oír estas palabras de Jesús dirigidas a ti o a usted? ¿Qué sentirían? Yo daría de brincos. Brincos, muy bien. Corazón. Paz.
¿Estarían tranquilos o intranquilos? Tranquilos. Tranquilos. Felicidad, tranquilidad. Felicidad. Todo eso pónganlo. Paz, saltaría de alegría, estaría tranquilo. Pues déjame decirte que ya Cristo te lo dijo a través de estas líneas. ¿Qué se ocupa para tener la vida eterna? Creer. ¿En quién? Creer. Jesucristo. Muy bien. Creer en Jesucristo, muy bien. Pregunta 6. ¿Creo que las promesas de Jesús escritas en la Biblia sean tan válidas como esta promesa que dio oralmente al ladrón? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Sí son válidas. Son válidas tanto para el ladrón hace 2000 años como para nosotros hoy. Vamos a leer a alguien, por favor, con voz nítida, Juan 6:47, por favor. Juan 6:47, ¿quién lo tiene? En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Ok. ¿Para quién es esta promesa? Para todo el que cree en Jesús. Muy bien, para el que cree. Es para el que cree en Jesucristo. Esa promesa es para el que cree en Jesucristo. ¿Y qué promete? Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Por siempre. ¿Sí? Así es que si uno cree en Jesús, ¿ya tiene vida eterna o no? Sí. ¿Okay? Sí tiene vida eterna. Y la calidad de la vida da mucha seguridad. Oye lo que te digo, la calidad de vida que Dios ofrece da seguridad. La palabra vida es un sustantivo y eterna es un adjetivo. ¿De qué clase es la vida? ¿Temporal o eterna? Eterna. Pregunta, si la vida eterna o la vida o la salvación se perdiera, ¿sería eterna? No. No. Sería eterna. Sería eterna, se perdería, entonces no sería eterna. Vamos a ver seguridad de salvación. ¿Por qué sí podemos estar seguros de nuestra salvación? No por nosotros, sino por lo que Dios ha prometido. Porque la calidad de la vida es eterna. Si Dios no hubiera prometido la vida eterna y la salvación se perdiera, diría, pues tienes vida mientras no te portes mal y caigas en pecado, porque si la riegas, pues ya la perdiste. Entonces no sería eterna. Estaría condicionada la vida eterna. Pero esa es vida eterna y es por confiar en mí. Ya veremos la seguridad de salvación más adelante. Ok. Versículos 17 y 18 del Evangelio de Juan, por favor. Punto 3. El no creer nos condena. El no creer es lo que condena, fíjense. Vamos entonces ahí. Juan 3, 17 y 18. Ahí mismo. Alguien que lo lea, por favor. Yo. Adelante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El 18, por favor, Nancy. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Gracias, Nancy. Muy claro, gracias. Muy claro. Ok. Gracias. ¿Qué provisión hizo Dios para que no tengamos que ser condenados por nuestros pecados según el versículo 17? Envió a su Hijo. Muy bien, gracias, Leti. Muy claro, envió a su Hijo, envió a Cristo. Como todos estábamos condenados y no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Dios, en su amor y gracia, envió a Jesucristo. Muy bien. Toda la humanidad está dividida en dos grupos, según el versículo 18. Toda la humanidad está dividida en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los condenados y los no condenados. Creo que Julián y Gaby dijeron lo mismo. Los condenados y los no condenados. Número 3.
¿Cómo pertenece uno al grupo de los no condenados? ¿Por no creer? No, fíjense. ¿Cómo pertenece de los no condenados? Muy bien. Yendo en Cristo, uno pertenece al grupo de los no condenados. Y la 4 se responde bajo esta respuesta que han dado. ¿Qué es lo que condena a cada uno? No creer. No creer en Jesús. No creer en No creer en Jesús, ¿ok? Eso es lo que condena. ¿Ya checaron qué es lo que condena? Sí. No creer. Muy bien. Entonces, si es tan importante creer, ¿qué es creer? Ya que la salvación o condenación depende si creemos en Cristo o no, es de suma importancia determinar si creemos o no. Casi todo el mundo, bueno, en Occidente cuando menos, profesa creer en Cristo, pero ¿qué significa, según la Biblia, cuando dice creer o fe, que son sinónimos, como lo dijimos? Hay algunas ilustraciones que nos ayudan a comprender qué significa creer. Apocalipsis 3:20, que ya lo hemos citado en algunos otros estudios, pero lo vamos a leer, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Repito, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Perfecto. En Apocalipsis 3:20, creer es comparado a abrir una puerta e invitar a Cristo ¿a qué? Dice, aquí yo estoy a la puerta. Corazón. ¿Verdad? Dice, si alguno abre la puerta, ¿y qué más? Si alguno abre la puerta. A entrar, invitarle a entrar. Ok, entonces creer es invitarle ¿a qué? A entrar. Creer es como abrir la puerta e invitarle ¿a qué? A entrar. No es nada más, no, pues para la próxima, ahorita estoy muy ocupado, no, gracias. Ok. San Juan 1:11 y 12, por favor, alguien que lo lea. Entonces, entrar es abrir y pásale Jesús, entra. San Juan 1:11 y 12, por favor. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ok, aquí, ¿qué significaría creer? ¿A qué palabra? Recibir. Recibir, muy bien. ¿Quién dijo recibir? Ok, recibir, muy bien. Juan 6:35, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok. Creer en Cristo es comparado al acto de un pan. ¿Qué sería? Aquí creer es comparado al acto de ¿qué? Un pan. Comer. ¿Qué palabra falta ahí? ¿Vida? No. Alimentarse, comer, muy bien. Aquí creer es el acto de, dice, ¿cómo dice el versículo? Fíjense. Es que, perdón, permítanme. 6:35 dice así. Yo soy el pan de vida. Ahora, pregunta, ¿está hablando en sentido literal o figurado? Figurado, ¿verdad? No era un pan Jesús. Está hablando
con una figura de lenguaje, ¿verdad? Está haciendo como la idea de comer un pan. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Entonces, creer en él es al acto de comer un ¿qué? Un pan. Es al acto, creer es como comer. O sea, come de mí, recíbeme a mí. No que te lo comiera literalmente, ¿verdad? Juan 7, 37 y 38. Lo voy a leer. ¿Listos? Fíjense. En el último día, el mes más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Que venga a mí y beba. Y luego dice el versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Pregunta, ¿creer en Cristo es comparado al acto de? Beber agua, ¿verdad? Entonces, aquí creer se compara con el acto de abrir una puerta y dejar entrar a Jesús, de recibir a Jesús, de darle la bienvenida, bienvenido Jesús, el acto de creer es venir a Cristo, de comer un pan o de beber agua. Son metáforas que se usaron, actos que son sinónimos de creer. Entonces, la palabra creer se usa en dos diferentes maneras. Aquí está la clave, ¿ok? Número 1, a veces quiere decir pensar que algo es cierto. Y a veces quiere decir confiar. Un ejemplo de la primera clase de creer, que es pensar que algo es cierto, es creer que 2 más 2 es 4. ¿Tú crees eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo creen? Porque eso es. Porque eso es, ¿verdad? Yo creo que eso es. Sí, sí. A uno en la escuela. Eso nos dicen a nosotros, así nos enseñaban la aritmética, ¿verdad? 2 más 2, ¿cuánto? 4. Perfecto. Muchas personas creen que la historia de Cristo es cierta, ¿o no? Pero no confían en Él. ¿Creen eso? No, sí, es más, hasta celebro Navidad. Es más, ahorita estoy hasta jurado, no voy a fumar todo en la Cuaresma. ¿Creen? Sí, pues la historia es más, el calendario nos dice que antes de Cristo, después de Cristo, la Navidad, Semana Santa, pues cómo no, pero no confían en Él. No confían en Él. Entonces, eso es una forma de creer intelectualmente. Ahora, seguimos. Cuando de veras creemos en Él, le encomendamos una vez para siempre nuestra alma para que Él nos salve. Perdón. Un ejemplo de la segunda clase, me brinqué, perdón. Entonces vimos la segunda. Un ejemplo de la segunda clase es creer que el doctor Fernández y me voy a operar por él. Esa es la otra clase, es confiar. Eso ya lo habíamos dicho, no sé si lo dije aquí o en alguna predicación. Que la confianza es estar completamente confiado en alguien. Por ejemplo, tú tienes un médico de confianza, crees en sus habilidades, tú te recetas con él, tú le tienes toda la confianza del mundo y dices, no, yo me voy a operar con él, porque confío en todas sus habilidades. Es una confianza en una persona, en sus habilidades y por todo lo que él representa. Esa es la segunda forma o excepción de fe. Una cosa es creer que es cierto y otra es tener una plena confianza en lo que, por ejemplo, en este caso un médico, de acuerdo a todo su bagaje de estudio, a todo lo que es él, tú confías y vas y te recetas, hasta te operas con ese doctor, porque tú confías en él. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo se llega a confiar en un médico? Pregunta. Se han ido a los médicos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegas a confiar en un médico? Te va sanando. Te va sanando, ¿verdad? Por comprobación. Por experiencia, muy bien. Por comprobación. Me recetó correctamente. Ya me operó el Juanete y quedé muy bien. Ahora me voy a operar el otro. Confías en él porque por comprobación tú confías en él. Depositas toda tu ¿qué? Tu confianza.
En ese sentido, esa es la segunda clase de fe. No solamente creer que 2 más 2 es 4, sino tener una plena confianza por comprobación, por experiencia. Entonces, ahora sí, cuando de veras creemos en Él, en Cristo, le encomendamos una vez para siempre nuestra alma para que Él nos salve. ¿Cómo podemos saber si una persona de veras está confiando en Cristo? ¿Qué evidencias o qué pruebas hay que una persona está confiando en Él, en Cristo? Escoge de la siguiente lista las frases que hablan de un verdadero creyente, ¿ok? Aquí está la clave. Esto nos va a ayudar a centrarnos un poco, a ver si estamos realmente confiando, como en el doctor, de todas nuestras, valga la redundancia, confianzas. Número 1, ¿tiene seguridad de ir al cielo cuando se muera? Gaby dice que sí, alguien. Muy bien, Abraham dice que sí. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué estamos confiados? ¿Por nuestras buenas obras o porque Él lo prometió? Porque Él lo prometió. Muy bien, porque Él lo prometió. Y las obras, sí son importantes. Vienen junto con pegado, pero eso no nos salva las obras. Son una consecuencia lógica de la fe. 2, ¿le preocupan los pecados cometidos en su juventud? No. 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 ¿Por qué? Porque Cristo ya ¿qué? Ya pagó por ellos. Ya pagó por ellos y nunca más se va a acordar. Dice, yo no te los voy a echar en cara, ya los perdoné. Tranquilo, tranquila. ¿Muy bien? Muy bien. Piensa que su buen comportamiento compensa sus pecados. Pero es que ya soy cristiano, ya me porto bien. No. Muy bien, ¿no? 4, espera lograr la salvación cumpliendo un deber religioso, porque va cada 8 días al río de gracia. No. Y los que no van al río de gracia, esos no. Lo sentimos. Miren, muchas religiones dicen, si tú no te afilias a nosotros, no eres salvo. ¿De veras? Cuidado, esas son herejías. Y mucha gente lo dice, no, es que tienes que afiliarte con nosotros porque nosotros tenemos la verdad. Muy bien. 5, ¿tiene la conciencia tranquila? Sí. Sí. Bendito sea Dios, sí la tenemos tranquila. Por la obra de Jesús. ¿Sabe que tiene la vida eterna? Sí. Muy bien. ¿Duda que tiene la vida eterna? No sé, si me porto mal la voy a perder. No. ¿Saben qué? Con todo respeto, y esto es algo teológico que se enseña en muchas iglesias, y no tengo nada, no voy a juzgar, pero entiendo y comprendo y lo he estudiado. Pero la salvación da seguridad, porque es eterna, número 1, porque la prometió Jesús, porque Cristo no hace nada incompleto. Si la salvación se perdiera, entonces, ¿hizo completo su trabajo Jesús en la cruz del Calvario? No. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, yo conozco a mis ovejas, ¿y mis ovejas qué? Oyen mi voz, y nadie las arrebata ¿de qué? De mi mano. ¿Quién las arrebata de la mano de Jesús? Nadie. Nadie. Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Esa es una pregunta retórica que se contesta a sí misma. Y Pablo dice, persecución, hambre, desnudez, ni lo ángel, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, nada, ni tú mismo te puedes separar del amor en Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pregunta, ¿la salvación se pierde? No. Y te lo puedo mostrar vamos a ver la seguridad más adelante. No, mis amados hermanos. Lo cual no quiere decir que ahora sí, ya me salve, tengo seguridad, ahora le vuelo a la hilacha. No, entonces no has comprendido el Evangelio. Te faltó el arrepentimiento y que las obras son una consecuencia de haber nacido de nuevo. Y que Dios ya las preparó de antemano como un regalo para que andes por ellas. Ni mérito tuyo son tampoco. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. 8. Sabe que Cristo pagó completamente por sus pecados. Sí. Sí. Muy bien. Y última, ofrece sus actos a Dios para pagar por sus pecados. No. No, ¿verdad? Hasta aquí preguntas, hemos terminado. ¿Preguntas? Ninguna. Todos. Pregunta, ¿qué es creer? Alguien de los que no ha participado que me diga qué es creer, según la Biblia.
Híjole, si no la repito la clase, ¿eh? Tener fe en Cristo. Tener la confianza en ¿Sí, Rocío? tener la confianza en Jesucristo. Perfecto, los dos tienen estrellita y nota. Ya la hicieron, o ya la hicimos, y esto Dios nos lo regaló. Eso es creer, tener confianza en Jesucristo, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. De eso se trata creer, tener mi confianza única y exclusivamente en Cristo. Vamos a contestar, ¿sale? Muy bien, clase, excelentemente contestado. 1. ¿Creer en Dios es lo único que Dios pide para que estemos bien con Él? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Trae jiribilla la pregunta. Trae jiribilla. Porque los demonios también creen y tiemblan. Abraham y Rocío contestaron que es creer, que es para estar bien con el creer, pero no solo creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. ¿Creer en quién? Cristo. Muy bien. Miren, los demonios, ¿creen que los demonios creen en Dios? Sí. ¿Ve? Y tiemblan. ¿Eso los hace salvos? No. No son salvos porque, número uno, porque se han rebelado contra Dios y quisieron matar ¿a quién? A Jesús. El diablo creyó que lo había matado. Al Hijo de Dios. Entonces, no es lo único. Lo único que nos salva y nos da la vida eterna es creer. ¿Pero en creer en quién? ¿En Jesucristo? Cristo. Esa es la, si dijera, creer en Cristo es lo único que Dios nos pide, la respuesta sería verdadera. Pero por lo tanto, está incompleta. Eso es lo que lo hacemos intencionalmente para que tú llegues porque ya a esta conclusión, porque lo vimos en todos los textos. Creer en Jesús, tener fe en Jesús, creer en Jesús, creer en Jesús, creer en Jesús. Y no todo el mundo cree en Jesús. ¿Sale? Entonces es falso. Póngalo, por favor, falso, porque es creer en Jesucristo. Porque Él es la propiciación, el medio, el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Porque los demonios creen. Muy bien. Para conseguir tenemos que creer en Cristo y también tenemos que hacer buenas obras. Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Tenemos la vida eterna en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador? Verdadero. Ok, a ver, voy a hacer los que están en cámara, los demás no. ¿Cuántos están seguros que tienen la vida eterna? Levanten su mano. Perfecto. Muy bien. Excelente, Gaby. ¿Tú qué piensas? Nomás levantar la mano. ¿Están seguros? Nancy. Ok, Julián, excelente. Muy bien. Los que no han puesto su cámara, bueno, esto es lo que dice la... Tenemos la vida eterna como el ladrón en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo o nuestra confianza en Cristo y únicamente en Cristo como nuestro Salvador. Verdadero. 4. Hay una fe intelectual que no nos puede salvar. Verdadero. 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 Hay una fe intelectual que no salva. Verdadero. Muy bien. 5. Si decimos que creemos en Cristo, pero a la vez creemos en otras cosas necesarias para la salvación, en realidad dudamos de Cristo. Verdadero. Muy bien. Que te digan, Cristo más, duda, eso no es el Evangelio. Es solo Cristo. Son las 5 solas de la fe, de la Reforma. Y una es solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo, solo Él la gloria. Solo Cristo, ¿va? 7. El diablo cree en Dios, pero esto no lo salva. Verdadero. Muy bien. ¿Me brinqué las 6? ¿Sí, verdad? Sí, que la brincaste. Sí, bueno, regreso a las 6. No nos salvan las buenas obras, sino la fe.
Verdadero. Verdadero, Julie. Ya el 7 ya la contestamos, el diablo cree en Dios, pero esto no le salva. 8, la única manera de hacer nuestras los beneficios de la muerte de Cristo es poner la fe en Él. Verdadero. Okay, ¿alguien había preguntado algo? Ok. 9. Uno es condenado por su gran número de pecados. Falso. Falso. ¿Por qué es condenado el hombre? Por no creer. Uno es condenado por no confiar en Cristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No nos condena la gran cantidad de pecados. El hombre es condenado por no creer y confiar únicamente en Jesucristo. Entonces, si dijéramos que es creer, como ya lo dijo Abraham y lo dijo Rocío, es confiar única y exclusivamente en ¿quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien, tener fe, confiar, eso es fe. ¿Cómo les fue en su cuestionario? ¿Quién sacó todas bien? Tocayo, muy bien. Lalo. Yo saqué la última mal. Bueno, ya corregimos ahí. Ya la corregí. Perfecto. Yo la primera le había puesto verdadero y dijeron que era falso. Finalmente, y la ponemos así para llevarlos al punto, porque es, como lo dijo, es confiar en su Hijo Jesucristo. Y tú dices, bueno, ¿y los del Antiguo Testamento cómo se salvaron si Jesús no había venido? No, es una pregunta teológica. Bueno, alguien va a predicar muy pronto sobre el Evangelio que está declarado. ¿Saben desde qué libro? ¿Desde qué libro, Juanpa? Desde Génesis. Es que siempre ha sido, ¿por qué? Por fe en las promesas de Dios. Aunque Jesucristo no había venido, dice la Biblia, como estamos viendo, que los héroes se llamaron héroes o fueron héroes porque confiaron en las promesas de ¿quién? De Dios. Desde el Génesis. Estoy seguro que lo van a aprender los que vayan el domingo. ¿Sale? Bueno, si no hay ni más preguntas, aquí terminamos. Son las 9:06 de la noche. ¿No hay ninguna pregunta? No de mi parte. No, perfecto. Si hay alguna, pues luego me pueden escribir por el chat, si algo no quedó claro. Lo que estamos intentando en estas clases, sinceramente, es que volvamos a arraigarnos en los fundamentos de la fe. La Biblia es la historia de una sola persona con un solo propósito. Toda la Biblia nos habla de una sola persona, de Jesucristo, y un solo propósito. No es nuestra salvación nuestro propósito, no. El propósito fundamental es que Dios va a ser glorificado. Y nosotros que nos ha salvado por gracia es para que le demos siempre la gloria. Con lo que somos, hacemos, decimos y actuamos. Un día estaremos en su presencia para darle la gloria por la eternidad. Se trata de Él, por Él y para Él. Y Él quiso salvarnos por gracia para que reflejemos a Cristo y le demos hacia Él la gloria. Amén. Dios les bendiga. Tengan una buena semana.